quisiera hacer algo que es un poco difícil en esta tarde, y es tratar de circunscribirnos en los relatos que fuimos leyendo en la Escritura. De acuerdo a esos relatos, Jesús no había muerto todavía. Hoy vamos a pensar en esa muerte. Y claro, nosotros los creyentes tenemos la clave, vivimos en clave de resurrección. Al vivir en la clave de resurrección puede haber un problema, que vamos al Jesús resucitado y quizás obviamos en alguna medida su sufrimiento, porque su sufrimiento fue justamente a raíz de lo que Jesús venía a arreglar. Y Jesús lo que venía justamente a hacer era a poner en orden todas las cosas. Si ustedes recuerdan, desde el relato mismo de la creación, ahí ya se generó el problema que Jesús tuvo que resolver luego. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva, que podían comer de cualquier árbol que tenían allí en el Edén, pero que había uno del cual no podían comer? Y después viene la tentación, digamos, del enemigo, y le plantea y le muestra a Eva, en primer lugar, que en realidad no era como Dios decía, sino que ellos iban a ser como dioses si hacían eso. Y Eva picó y tomó de lo que no correspondía, y le dio también a Adán, y los dos comieron y se dieron cuenta de repente que estaban desnudos. Entonces Jesús lo que venía a hacer en ese momento, buena cantidad de años después, fue tratar de poner orden en esto, dándose a sí mismo a favor de la humanidad entera. Es otra cosa los que creen en Él, los que confían en Él, pero Él vino a dar su vida por amor al ser humano, por amor al ser humano. Y si eso tenemos que entenderlo, porque a veces nosotros por ahí tenemos maneras diferentes de medir las personas. Jesús no midió a nadie. Jesús se dio a sí mismo, se entregó y lo hizo por todos. Luego queda en la responsabilidad personal de cada persona qué va a hacer con eso que hizo Jesús. Pero Él lo hizo en clave para abrazar a toda la raza humana. Por eso que el texto del Evangelio era bastante más largo que el que se leyó, pero no vamos a releerlo ahora porque ahora sí se nos extiende mucho en el tiempo. En realidad eran 2 capítulos que había que leer de San Juan, que es una porción bastante considerable de la Escritura. Y yo quería pedirles que al leer esa Escritura, al escucharla, podamos hacer algo que es muy difícil, pero dejar de pensar un momento en la resurrección del domingo, porque va a llegar digamos, el punto del alba, va a llegar, y vamos a recordar a Jesús en el poder de su resurrección. Pero ahora estamos en la hora más oscura del Hijo de Dios, que se niega a sí mismo y acepta el lugar que Dios había puesto. A tal punto que ustedes recuerdan en el Salmo 22, están esas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Las mismas palabras que pronuncia Jesús estando en la cruz. Esas palabras de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la figura clara de que Jesús estaba en agonía, justamente tratando de dar su vida de la manera, en una entrega total y absoluta, porque Dios mismo lo ignoraba en ese momento. Es como que Dios dejó de mirarlo un tiempo, y Jesús sentía esa soledad, y en esa soledad, en su humanidad profunda, Él clamaba y le decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sabemos cómo obró Dios, conocemos la historia de la crucifixión, conocemos
la conversación de Jesús con los que estaban crucificados a su izquierda y a su derecha. Conocemos las discusiones que Jesús tuvo que resolver en su vida. Pero en este momento Jesús estaba solo. Jesús estaba solo. Hasta Dios mismo le estaba dando su espalda. Y en ese momento, entonces, ese clamor de Jesús sube a los cielos. Dios lo escucha, pero era necesario que el Hijo terminara con la tarea que él había venido a hacer. Y esa tarea se sintetiza en ese sacrificio vicario, es decir, en lugar de quien habla y de los que estamos acá, Jesús toma nuestro lugar. Y es por eso que la muerte de Jesús es una muerte sustituta, porque me sustituye a mí en lugar del reo. Yo debería estar en ese lugar, sin embargo, Jesús sustituye mi lugar y se presenta él mismo. Y Dios acepta el sacrificio que hace Jesús cuando luego, el domingo lo han de celebrar sin duda con muchas ganas, a la mañana bien temprano, y van a recordar seguramente el hecho de la portentosa resurrección de Jesús. Pero cuando yo hablaba de este clamor de Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fíjese que se pudo haber olvidado esa frase, pero no, esa frase se anotó. Y me gusta que la hayan anotado porque esa frase indica la fragilidad del ser humano frente a las desavenencias de la vida. Y yo sé que de diferentes maneras, y yo no conozco las circunstancias de los hermanos y hermanas que están conmigo aquí, tenemos momentos en que quizás también digamos, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uno a veces puede llegar a sentirse solo, puede llegar a sentirse abandonado, puede llegar a sentirse así, porque la vida cristiana no solo se mide en la fortaleza de una persona, sino también en la debilidad. Porque cuando el ser humano es débil y reconoce su debilidad, entonces el Señor transforma esa debilidad en fuerza. Eso también lo dice San Pablo. Por eso que en esta noche yo quisiera, en primer lugar, enfatizar en esto, que si en este momento en tu vida está cargada, tenés una situación que no podés resolver, estate seguro que hay alguien que pasó un momento mucho peor que el tuyo, pero que también clamó como vos, diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la certeza de la presencia de Dios en nuestra vida es lo que sostiene nuestra vida, pero no evita que nuestra vida se encuentre con esos momentos de debilidad, de tentación, porque también la tentación es una debilidad a la cual a veces concedemos lugar en nuestras vidas, y esa debilidad afloja nuestra relación con Dios. Por ello, la invitación también es que podamos acercarnos al Señor que dio su vida por nosotros, por ti y por mí, de manera tal que el poder del Señor pueda obrar en mi debilidad, en tu debilidad. Y ese es el sentido de entender claramente que cuando uno, caminando por su propia cuenta, elige un camino quizás no del mejor, y vas a sentir soledad, y vas a sentir miedo, y vas a sentir que Dios te abandonó. Pero eso no es cierto, porque Jesús, cuando dio su vida en la cruz, la dio por cada uno en la situación que estemos viviendo en este momento. Él abarca en su sacrificio a todos los que estamos aquí y a los que con honor sirven al Señor en diferentes lugares de la tierra. Por eso que es tan importante recordar entonces que este clamor de ¿por qué me has abandonado? Puede también ser solucionado en nuestra vida cuando nos acercamos a Dios. Porque en la medida que nos acercamos a Dios, también es cierto que nos acercamos a nosotros mismos.
decía también el texto de Hebreos, no dejando de reunirse como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que el tema, digamos, de que algunos no iban a la iglesia, ya viene de antaño. No es un consuelo, pero es una realidad, ¿no? Y está bueno que nosotros, en la medida que nos acercamos a Dios, también nos acercamos entre unos y otros. Porque nuestra distancia entre nosotros depende de la distancia que hay entre Dios y nosotros también. Es decir, si podemos arrimarnos a Dios en plena comunión, aún con nuestras agachadas y problemas, y si pedimos perdón, el Señor nos restaura a una nueva vida. Y del pecado no habrá memoria, mi hermano ni mi hermana, porque Él se olvida de ellos. El problema es que nosotros no siempre nos olvidamos. Nosotros no nos olvidamos. Yo me acuerdo que cuando tenía 14 años o 15, qué sé yo, bastante para mi edad en este momento, y es otra vez, le damos vuelta a la cosa que Dios ya perdonó. Y Él, cuando nos perdona, se olvida, porque Él ya arregló ese problema. Y ese problema entonces desaparece, ya no incide más, o no debe incidir más. Si incide, es porque el pecado está haciendo mella en mi vida y hace que vuelva mi mente y mi corazón al pecado que cometí, siendo que ya fue resuelto. Y cuando un pecado fue resuelto, pues entonces quedó resuelto. No tengo que ir de vuelta a escarbar a ver qué encuentro, porque seguramente no vamos a encontrar nada que nos alegre. Vamos a encontrar motivos para entristecernos. Y es una costumbre que a veces tenemos que nos perjudica en nuestro testimonio cristiano, porque vivimos siempre arrastrándonos en el mismo lado, ¿no? Y el Señor lo que quiere para sus hijos es libertad. Libertad para pensar, libertad para crecer, libertad para entender qué es lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Y en esta fecha en que recordamos, como bien se dijo, la muerte del Señor Jesús en lugar nuestro, en esta fecha es una excelente oportunidad que el Señor nos da para hacer con Él un nuevo pacto. Hacer con Él un nuevo pacto, porque ahí también en el libro de los Hebreos estaba la idea del nuevo pacto. Yo sé el pacto nuevo que estoy haciendo con ustedes, que mis leyes y todo eso las voy a grabar ¿a dónde? ¿Las voy a grabar a dónde? En mi corazón, para que no se olviden, digamos. Y estamos a tiempo, en este momento, así como se lo cantábamos recién, estamos a tiempo para reconsiderar la vida si es que en algún momento nos fuimos y dimos un banquinazo. Es decir, algo nos desvió y pisamos la banquina y por ahí volvimos de vuelta al pavimento. Quiero, el Señor, que en esta noche también tú tengas esa posibilidad de renovar tus votos de fidelidad con el Señor. Porque el Señor justamente para eso vino e hizo cosas. Y hoy estamos recordando la hora más oscura de Jesús. Cuando Jesús estaba allí, se relata que Jesús murió antes que sus compañeros que estaban con él en la cruz. Y entonces les extrañaba esto, pero bueno, eso le valió a Jesús que no lo quebraran, porque justamente para curar la muerte se quebraban las piernas de los reos, para que el sangrado interno terminara de hacer lo que el sangrado externo no podía hacer. Entonces era acelerar el proceso de la muerte. En Jesús no hizo falta. La angustia que sufría el Hijo de Dios en ese momento era tal que en un momento Él dice también, consumado es. Y cuando eso llegó y se consumó, su vida aquí sobre la tierra terminaba. Yo quería
hacer mención rápidamente de lo que celebrábamos anoche en la primera iglesia con Pablo. Estábamos justamente en derredor de dos aspectos de la vida de Jesús. Una era el servicio, porque Jesús esa misma noche, la noche que fue entregado, hizo algo que no hacían los señores, sino los esclavos. Y era agacharse con una toallita y una palangana, o algo parecido, y lavaba los pies de sus discípulos y de las personas que estaban por allí. ¿Qué necesidad había? Pero Jesús nos estaba dando el ejemplo de manera que tengamos memoria sobre lo que hacemos en nuestra vida. Lavar los pies no debe ser una cosa muy grata por todo lo que implica el pie, ¿no? El pie es el que junta toda la tierra, el que anda de acá para allá, ¿no? Y Jesús refrescó esos pies y los secó. Y luego nos dio las instrucciones que también ustedes van a recordar, creo, me dijeron, o creo haber escuchado el domingo, ¿no? Es decir, el participar también de la cena del Señor, que Él hizo eso como un instructivo. Entonces el instructivo era trabajar para el Señor, pero también algo importante, recordar, hagan esto en memoria de mí. Es decir, que es imposible perder la memoria. Y es sencillo, lo hace Jesús. Pan y vino. Pan que nos habla de su cuerpo, que hoy recordamos, fue molido por nuestras maldades, y sangre que fue derramada por nosotros. Y en ese momento, cuando a Jesús le dicen, mirá, Jesús ya murió, alguien se asegura y le da un lanzazo para asegurarse, y ya salía agua y sangre, ya estaba consumada la muerte de Jesús. Esa muerte tan preciosa para nosotros, que no tenemos que hacerla como una cosa espantosa simplemente por el hecho que habrá sido terrible, pero eso fue hecho justamente para que nosotros, los seres humanos, pudiésemos encontrar la vida en Jesús. Y para eso vino Él, y para eso nos está poniendo a nosotros. Estamos en el anuncio del reino de Dios. Estamos en el anuncio. Pero esta parte que recordamos hoy es fundamental para entender ese anuncio. Porque nosotros ya tenemos la historia completa. Sabemos que Jesús murió, fue enterrado, al tercer día resucita y a los 40 asciende a los cielos. Quiere decir que con todos estos hechos, que son hechos concretos y claros, tenemos la enorme posibilidad en esta noche de darle gracias a Dios por lo que Él hizo en la persona de sí mismo, de su Hijo, que era el Dios hecho hombre, para que nosotros pudiéramos encontrar entonces la vida abundante, eterna, y no olvidar tampoco aquello que dijo Jesús: yo he venido para que ustedes tengan vida, pero para que la tengan también en abundancia. Es decir, lo que no corresponde a la abundancia, y no me refiero a abundancia de cuestiones materiales que van y vienen, hoy están y mañana no, pero a la vida abundante de poder reproducir en otros el rostro de Jesucristo. Que podamos representar claramente el rostro de Jesucristo a la vista de las demás personas que nos rodean en esta localidad. Somos embajadores, son embajadores. Y son embajadores del Rey, de Reyes, del Señor de Señores. Así que les aliento, mis hermanos y mis hermanas, a que
podamos de todo corazón vincularnos a este Jesús, que se vincula con nosotros por amor, pero que por amor justamente Él da su vida y la entrega a favor nuestro. Ante eso no tenemos ya más excusa, no tenemos más argumentos para pensar lo que querramos. Ahora quiero vivir para mi Señor. No corresponde que vivamos para otro. Así que les aliento, les desafío a que podamos proponernos esta manera de vivir a la luz justamente hoy del sacrificio de Jesús. Les invito a un momento de oración. Señor, queremos en este momento que ha sido tan tremendo para ti sin dudas, reconocer que a través de tu muerte tú estabas amigándote con nosotros, haciendo todo lo que estaba de tu parte para que podamos llegar a ser hijos e hijas de un mismo Padre que nos ama profundamente. Y como consecuencia de ello, queremos también pedirte, Señor, que nuestras vidas se caractericen por el amor a ti, por el amor al prójimo, para que de alguna forma, Señor, podamos seguir duplicando tu imagen en las personas que amamos, que tenemos en nuestro corazón y que aún no han dado un paso de fe que defina su vida para contigo. Les ponemos a cada uno de ellos en oración, sabiendo que tú conoces esas personas y sabiendo, Señor, que tú has de completar la obra que te propusiste en cada uno. Y es por ello, Señor, que en tu nombre queremos orar estas cosas, queremos pedirlas, y en tu nombre, Señor, decimos: